Bueno, pues, ¿cómo no vamos a seguir recordando al señor David Bowie, no? Híjole. Se está cumpliendo un año, ¿verdad? Casi. Bueno, no sé si ya se cumplió un año. Yo siento que fue ayer, Juan José. Ah, no, pues sí. Buenas noches. Buenas noches, Juan José. Bienvenido al DEPA. Y bueno, Juan José Doñán, cronista de esta perla tapatía. Y antes que nada, ciclista urbano. Sí, y bueno, filósofo también, además. No, bueno, y de ruta también, o sea, de que desde luego la bicla sirve para muchas cosas, y ahora yo me temo que por malos motivos, por el encarecimiento del combustible, las personas van a descubrir una maravilla que es la bicicleta. Y hacer traslados en bicicleta, y entonces yo creo que... ¿Tú crees que va a pasar eso, Juan José? Yo creo que sí, porque la gasolina no va a subir nada más este año, sino que es una cosa que va a llegar para quedarse, pero además es una tendencia mundial, es decir, nosotros como país, diríamos, lamentablemente estamos llegando tarde a muchas cosas, es decir, llegamos tarde a la ecología, a la defensa del medio ambiente, llegamos tarde a la reivindicación y a los derechos de la mujer, llegamos tarde al respeto a la diferencia de las preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Pero digo, alguien podría decir, lo peor es no llegar. Y entonces creo que en ese sentido, la movilidad no motorizada, o la diferenciación o la diversidad de medios de locomoción, especialmente de los que no utilizan combustible, que además, entre otras cosas, pues sirven para tener una sociedad más sana, más saludable y tener un ambiente más limpio. Así que entonces yo creo que sí, o sea, creo que el resurgimiento del gusto por la bicicleta, que pues ha dado pasos un poquito medio para adelante, un poquito para atrás, una cosa más o menos parecida como la coreografía más conocida de Michael Jackson, que a veces que parece que va para adelante pero va para atrás, ¿no? Sí, entonces creo sin embargo pues que sí se mueve y que se va a dar esto, se va a dar. No vamos a necesitar esperar a las nuevas generaciones, es decir, si uno ve la cantidad, por ejemplo, de niños en la vía recreativa, en los parques y demás, creo que eso, esa infancia diríamos que tiene por un lado la amenaza de la obesidad. Es decir, que se suele decir que tenemos la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones más obesas. Hombre, pues no hay otra cosa más que pedalear, que creo que era un anuncio de unas bicicletas que eran Alejandre o algo por el estilo, ¿no? Ajá. Que fue un ciclista, creo que por allá de los años 60. Sigue vivo don Alejandre, ¿A poco no me digas? Sí. Gran ciclista, ¿no? Sí, por supuesto. Compañero de batallas del Zapopan, Romero y compañía. Bueno, yo creo que es de una generación un poco posterior, pero diríamos sí de una serie de dinastías, Salvador Vaca. Exacto. Diríamos glorias del ciclismo mexicano. Sí, hasta hace 2 años, 3 años yo vi a don Alejandro atendiendo una tienda de bicicletas. ¿Por dónde? En Avenida Terranova. Ah, caray. Por ahí por Avenida Terranova, y luego me lo encontré en la inauguración de una tienda de bicicletas italianas que tiene como 100 años, que está ahí en Pablo Neruda. Qué padre. Oye, hay que ir a verlas. Sí, no, pues son de estas famosísimas las ¿Campañolo? No, Bianchi. Ah, sí, cómo no, muy lindas. Sí. Ajá, entonces ahí me lo encontré a don Alejandro en la inauguración, ¿no? Ajá. Y bueno, pues esta generación, como dices, de ciclistas que corrían y representaban al país, ¿no? Ajá. Además. Sí. Junto con pues el Chino, la Pulga y bueno. No, cantidad, diríamos, eran, diríamos, glorias, que además iban ligados, vamos a decir, esas eran como un poco como la selección de la especie, es decir, había en la Guadalajara de los años, desde prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, 10, 20, 30, 40, 50, claro, estas vueltas ciclistas organizadas por la cadena García Balseca,
Yo que era la que la patrocinaba, sí. Ajá. Que era la Vuelta Ciclística de México, es decir, a veces un poco como el Giro o como el Tour de France, es decir, pero llegó un momento obvio que pues que esta cosa decayó, y luego nuestra falsa idea de que la modernidad está asociada con el coche. Una idea, diríamos, que nos inculcaron aquí, que se inculcaron en las generaciones de entonces, en la época de Jesús González Gallo como gobernador de Jalisco, es decir, que la modernidad de Guadalajara no estaba asociada con la racionalidad, sino que estaba asociada con el coche. Es decir, el coche prácticamente para todo. El coche, diríamos, como en dos sentidos. Es decir, a ver, esta idea, esta creencia desarrollista en el maquinismo, sin prever sus consecuencias. Las consecuencias, diríamos, que se padecen ahora, es decir, de calles, no solamente calles saturadas, sino banquetas saturadas, o sea que no hallamos dónde estacionar esos coches. ¿Quién se quedó en estas vacaciones, Juan José? Sí. ¿Cómo vivió la ciudad? Que sí, no había pero por supuesto. Qué cosa tan maravillosa, sí, pues es una maravilla, claro, y funciona. Ahora, esa contaminación se va a otro lado. Luego, al mismo tiempo era esta idea un poco del estatus. La idea del coche del estatus se cayó, porque diríamos de pronto desde los años, yo creo que fines de los 80, principios de los 90, que empezaron a ver esta explosión demográfica de coches chocolates chuecos, es decir, de chatarra que venía de otro lado, y chatarra que es altamente contaminante. ¿Sí? Y entonces vamos a decir de muchos cilindros, de ese tipo de vehículos, es decir, lo que vino es pues a ciudades como la capital de la República, es decir, ahora como la Ciudad de México, que es el último estado de la República, pues, o el más reciente. Es decir, a ver, ahorita no pueden, aún en vacaciones tuvieron que mantener el no circula por los altos índices de contaminación, porque la nata no se va, sobre todo diríamos porque el sol está muy poco tiempo en esta época del año en el firmamento y no remueve esos contaminantes que ahí están. Y además el frío pues crea por supuesto, las inversiones térmicas. Inversiones térmicas, ¿no? Entonces sí, y ahora tenemos esto aquí en zonas pues, que amanecemos de regular y mala, es decir, cuando no decir mala y mala, es decir, por el lado de Santa Fe, Miravalle, etcétera, etcétera. Y desde luego ahí ahora sí que es un problema para todos, porque uses o no uses coche, es decir, ahí diríamos que la contaminación atmosférica es una cosa de una suerte de democracia gacha, porque ni modo de no respirar. Claro. ¿Sí? Oye, vamos a hacer nuestra primera pausa, Juan José, para seguir platicando por esta cuestión de que se viene la gasolina y va a ir aumentando, o sea, ya se dio el gasolinazo como lo hemos mencionado. Ajá. Ya se empezaron a escuchar muchas voces, algunas de alarido, algunos gritos, algunos vociferando, otros con una reflexión un poco más interesante, que yo creo que es lo padre que estamos pues viviendo y ojalá pongamos así como la atención que se le ha puesto a muchas otras cosas que son un poco más banales, aburridas, lo que sea, sin tanto peso, importante para todos, que ojalá a esta cosa sí se le dé importancia. Yo nada más quiero decir, a ver, la manifestación que se hizo por la familia y los que también se manifestaron por querer tener la libertad de tener familia con del mismo género, ¿por qué esas dos vertientes, esos dos seres, esa sociedad dividida, por qué no unirse para decir no al gasolinazo? Eso yo creo que estaría, imagínate qué maravilloso sería, ¿no? Yo creo que sí hay ese sentimiento, es decir, no hay hasta ahora el catalizador masivo y expansivo, pero creo que va a ser, yo me temo, que como una bola de nieve que va a ir creando, es decir, que esto, diríamos, se van a ir sumando muchas personas. Pero pues el problema es, diríamos, con varias aristas. El otro asunto es que alguien lo ha dicho,
lanzó la piedra del gasolinazo y escondió la mano. Exacto. Porque hasta ahora el presidente no ha aparecido. Está de vacaciones. Ahí venimos, no se vayan. La risa que nos da cuando en un embotellamiento vas en bicicleta rebasando esas máquinas, como dijiste, que bueno, Volvos, Audis, Homers. Que no podemos negar que es una maravilla de la ingeniería del ser humano, ¿no? Sí, claro. Pero para una autobahn. Sí, claro. Esas autopistas allá en Alemania, claro, por supuesto. O la autopista del Sol aquí en México, cosas así que en verdad dices, bueno, esta máquina ya entendí por qué la hicieron los alemanes, ¿no? No para estar en Avenida Patria, embotellado, moviéndote a 20 kilómetros, si bien te vas. Así es. ¿No? Entonces, esas son las ventajas que podemos lograr con la bicicleta. Me decían, es que no hay cultura vial, doña, y me imagino que te lo dicen. Se tiene que crear. Es eso, ¿no? Sí, o sea, no es un maná que cae del cielo, o sea, no es un regalo, es parte de una civilización. Y diríamos, creo que la tendencia va para allá y sobre todo, bueno, hay entre ciertas generaciones hay cierta renuencia, pero creo que con el caso de las generaciones más recientes, están convencidos en muchos sentidos. Así que entonces yo creo que la tendencia es irreversible y que bueno, o sea, qué mala onda lo del gasolinazo, efectivamente, pero si queremos encontrarle parte, diríamos, de consecuencias, no obstante el mal hecho, consecuencias, diríamos, o compensaciones, es que sí va a favorecer el uso de la bicicleta, es decir, que se va a descubrir y alguien puede decir que llegar a algo bueno por malas razones, bueno, pues no es lo ideal es el convencimiento, es decir, o sea, que de pronto alguien diga, caray, de lo que yo me había perdido. ¿No crees que también gane la apatía? A mí me da miedo esa parte, que sean 2 días en que la gente vaya, se manifieste, los carros pitando. Yo creo que no, te voy a decir por qué. Porque cada que van a ir a poner a la estación a llenar el tanque y que les van a pasar la cuenta, es decir, que tienen que pagar el pato, es decir, esa herida no va a cerrar. Es decir, esa herida se va a abrir otra vez. Y desde luego es buscar quién lo hizo, porque además, otra de las cosas, parte del siguiente hecho, es decir, a ver, de una suerte de burla y de promesa incumplida. Es decir, la promesa es que con la reforma energética y con todas las reformas estructurales, esas cosas iban a bajar. Es decir, y entonces resulta de que sale, pues ahora sí que como se dice, al revés volteado. Y además, otra de las cosas, se opera de la peor manera. Se anuncia con casi 2 semanas de antelación para crear, ¿y qué es lo que se crea? Una especulación. Pues sí. Y claro. Entonces no hay a quién reclamarle, porque resulta que al que reclamarle está de vacaciones. Y son sus segundones los que salen a decir tonterías y a tratar de capotear el temporal, porque sus jefes pues están de vacaciones inmerecidas. Una cosa que todo mundo se dio cuenta es que este año no hubo mensaje de Año Nuevo. No. A ver, o sea, después de 20 y tantos años ininterrumpidos de un mensaje, aún en la época del error de diciembre del fin de año del 94, hubo mensaje presidencial. Y entonces, vamos a decir, ha venido una suerte de seguidilla que ahora se interrumpió porque, diríamos, se calculó que la gente estaba realmente tan indignada que lo iba a sentir como una suerte de burla. Así que entonces lo que se hizo es, pues por lo pronto, señores, esto está cerrado. Calladito te ves más bonito, le dijeron, ¿verdad? Así es. Y además, escóndete. Uh-huh. Digo, no sé si sea como esa la táctica, pero hoy, el día de hoy, no ha aparecido. No, diríamos, es una cuestión omisa. Exacto, es decir, hay una política de la omisión. Y entonces, por lo tanto, lo otro es que pues esta serie de manifestaciones que deben tener consecuencias, porque además, obviamente que el principal responsable es el presidente de la República, pero están también los diputados y senadores que aprobaron estas reformas, claro. y las dirigencias y las cúpulas de esos partidos. Oye, hay precisamente un diputado que es promotor
o más bien, mira, cuando salió acá todo el boom de la bicicleta, que la sociedad civil fue la que empezó a empujar. Ya sé de quién te refieres, se retrataba con bicicleta. Exacto, y compró espectaculares enormes en avenidas y usa la bicicleta y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Me temo que es un zapopano. Y firmó. Ajá, así es. Y firmó y está ahí su firma. Claro. Eso está muy fuerte, sí, ¿no, o sea, José? tienen Porque que hacerse responsables. Mira, yo creo que una de las cosas que vamos a decir que a lo que tenemos que llegar también es que cualquier político en el servicio público, es decir, cualquier servidor público en cualquier parte del mundo, si hace algo cuestionable, tiene que pagar las consecuencias. A ver, no necesitamos irnos al primer mundo. A ver, Dilma Rousseff lo pagó con el cargo y otros lo pagan con la cárcel. En el caso nuestro, la desgracia es la impunidad. Es decir, a ver, que de pronto esas personas se reciclan y siguen después de haber hecho sus dagas sin pagar las consecuencias. Se van a otros cargos públicos y demás. Creo que también estamos en un momento en la historia, en el desarrollo de este país, en que, bueno, sería una cosa, diríamos, muy simplificadora decir que las personas están abriendo los ojos, pero vamos a decir, bueno, de pronto, pues, aquella cosa que se dice, la burra no era arisca, la hicieron. Y aquí ya hay una serie de cartuchos quemados, es decir, a ver, ha habido ya desde el año 2000 ha habido una alternancia en los mandos públicos. En el caso nuestro, pues fue desde el año 1995 que el PAN llegó y se fue porque no hizo bien su trabajo. Y entonces el partido que está ahora, pues también está en entredicho. Es decir, el que está en el gobierno del estado y precisamente al que tú te referías, que hay que ponerle nombre, se llama Jesús Casillas. Exacto, así se llama. Y ha sido aspirante, fue aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara y quiere ahora está en el Congreso de la Unión. Pero el asunto es que él fue copartícipe de esto. Es decir, copartícipe y además impulsor del uso de la bicicleta, o sea, no le queda, pues. Sí, bueno, a ver, o sea, hay contradicciones, hipocresía o como le quieras llamar, o que finalmente los diputados, en el menos malo de los casos, firman cosas sin leerlas. O lo otro, a ver, pero ese es un asunto muy importante. ¿Y ¿Cómo no lo vas a leer? Pero los asuntos más graves, a ver, hay una manipulación partidista. La línea es la siguiente. Tenemos que votar en bloque, etcétera, etcétera. Y de pronto hay valientes que pues llegan a veces que se abstienen o hay quienes votan en contra de lo que manda su partido. Está el caso, por ejemplo, del ahora gobernador de Chihuahua, de Corrales, que se opuso a ese tipo de cosas. O está el caso de que el único que se opuso manifiestamente a las reformas estructurales, pues es un tal AMLO, que es el único que tiene cara entre los líderes partidistas para decir nosotros nos opusimos, etcétera, etcétera, y los demás pues no tienen cara para hablar, lo cual es verdad. Sí, muy bien. Hay algunas llamadas, Juan José. Bueno, pues bienvenidas. Mira, Ramiro Valdés, obviamente ya nos dijo, Jesús Casillas votó a favor del gasolinazo, ya lo dijo Juan José. Carlos, ¿qué? Dice, ¿en qué mejoraría la economía al utilizar la bicicleta? Sale más barato. Bueno, para entrada, el mantenimiento de una bicicleta es súper económico. Y tiene, a ver, ¿qué más ventajas tiene? No hay problema de estacionamiento. O sea, cuando tú llegas a tus citas, o sea, puedes calcular. Si tú vas en coche, yo digo que solamente hay dos medios para llegar a tiempo a tus citas, para calcular tus tiempos, que es el tren ligero, si es que te queda para donde tú vas a tu destino, y la bicicleta. Porque puedes eludir. Es decir, no te quedas en un atasco, como dirían los españoles, no te quedas en un embotellamiento. Aparte de todo lo demás, es decir, a ver, hay una cosa cardiorrespiratoria que no tienes que ir al gimnasio, te ahorras el gimnasio, te ahorras el gym. En términos así generales, para la salud, para los sistemas de salud en este país, mientras menos gente con problemas cardíacos, mientras menos gente con problemas de obesidad, ese dinero que van a gastar en aquel que viene con un paro broncorrespiratorio, etcétera, etcétera, por la obesidad, o alguien que fumó mucho o que
hizo un coraje estando Sí. en un embotellamiento, bueno, pues con el uso de la bicicleta no va a llegar. Sí, la bicicleta además, otra de las cosas, bueno, para decir algo que para mí es capital, se ve mejor el mundo. Es decir, a ver, por donde tú vas, lo que vas recorriendo, ves una casa linda, o sea, es una velocidad moderada, amable, donde ves cosas. Digo, aparte de la cuestión saludable, y lo otro, a ver, es súper económica. Claro, autosustentable completamente. Sí, claro. 45-45, la terminación. ¿Qué se puede hacer para tener una cultura vial? Ya dijo Juan José que no es exactamente una nirvana, una maná que va a caer del cielo o algo que con una varita mágica, ¡pum!, ya, cultura vial en esta ciudad. No, se tiene que desarrollar. Yo creo que a partir de conflictos, es decir, los conflictos son finalmente un reto y un desafío. Ni siquiera en la familia, la familia mejor avenida, hay una opinión unánime. Entonces hay que hacer, diríamos, que confrontar razones. Es decir, decir lo que yo pienso, escuchar el que piensa distinto, y así se van construyendo estas cosas. Los que se opusieron, los que se oponían porque estaba mal hecha, que en parte pueden tener razón. A la ciclovía de Marcelino García Barragán. Ese es un punto que, mira, si quieres, nos tienen que mandar la pausa. Y es ¿Sí? un punto que ahí podemos entrar en bloque completo de las ciclovías. Uh-huh. ¿Se ha socializado? ¿No se ha socializado? ¿Fue un mal momento? ¿Fue buen momento? Todo eso. A ver, muy bien. No se vayan. Eso es el DEPA. Y estamos con Juan José Doñán, pues echándole a la bicicleta nomás. Pues ya estamos de regreso con ustedes. Nada más las dos últimas. Dice 6830, el invitado es un idealista nato y una sonrisa. ¡Bravo! Qué placer escuchar al profe Doñán. Feliz inicio de año. Gracias. No, pues tienes fans, Juan José. Y bueno, la ciclovía de Marcelino García Barragán. Sí. Hasta hace unos días, manifestación, los vecinos la hicieron muchísimo de jamón. Se aventaron hasta clavos. Sí. Eso ya no es qué pacho. Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí es decir, a ver, un conflicto tiene que resolverse por la vía civilizada. Es decir, cuando estamos hablando de crear una cultura vial, estamos hablando también de crear ciudad. Es decir, de cómo las personas que somos diferentes, desde el seno familiar al seno barrial, a toda una urbe de más de 4 millones de habitantes. Es decir, a ver, ¿cómo podemos vivir de manera armónica, civilizada, sin sacarnos los ojos, sin que haya los mayores conflictos? Que finalmente para eso existe la autoridad, es decir, para dirimir esas diferencias, incluso entre vecinos, que alguien es muy ruidoso y que, en fin, o sea, que si de pronto yo le digo a mi vecino algo, es decir, si yo llevo una buena relación, finalmente tenemos algo en común, vivimos en la misma calle, vivimos en la misma colonia, vamos a la misma tienda, tal vez no a las mismas cantinas, que eso es otra cosa. Tenemos preferencia por equipos distintos o por deportes distintos, en fin, eso es lo de menos. A ver, ahí si eso lo trasladamos a un caso como el de la ciclovía de Marcelino García Barragán, antiguo Boulevard Atlaquepaque, hay que decir lo siguiente. Primero, no solamente en esa vía, en esa calle, en esa avenida, en ese bulevar, sino en toda la ciudad, en todas las ciudades, la banqueta y el arroyo, lo que se llama la vía pública, es pública. Significa que es de todos en general y de nadie en particular, ni de ninguna junta de colonos. Las juntas de colonos y demás deben opinar y estar... Sí, por supuesto, porque la opinión que es diferente a la mía a mí me enriquece y me hace entender los motivos del otro. Es decir, las razones que tenga que de pronto la autoridad a lo mejor no considera. Si alguien, yo así entendería la socialización, que de pronto alguien externa y decir yo creo que no por estos motivos. Y entonces resulta de que la autoridad no había considerado una serie de cosas. Y entonces, exacto, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, a partir de eso, es decir, la autoridad no debe ser autoritaria y decir así se hace y de esta manera y al que no le guste, no.
A ver, tiene que escuchar a todas las voces. Y ser muy flexible. Si se va a hacer una consulta, yo digo, esa es mi opinión, si se va a hacer la consulta, tiene que hacerse no solamente a los colonos, tiene que hacerse a todas las personas que pasan por ahí y a las que pueden pasar en algún momento. Entonces, en ese caso, tiene que hacerse una consulta a toda la metrópoli. Si un estudiante de la vocacional vive en la Federacha, claro, o en Arenales Tapatíos, o acá en La Calma, su opinión vale lo mismo. Es decir, porque finalmente es usuario de esa vía. Tan usuario de esa vía como el que vive en la colonia Quinta Velarde, que está, o la Olímpica, ajá, que está o la ahí. colonia Atlas, que están ahí en todo esto. Y entonces vamos a decir, tiene los mismos derechos a esta opinión. Ahora, lo otro, este argumento de que por las ciclovías pasan muy pocas personas, bueno, pues la construcción de ciudad ha sido tan hostil que apenas está abriendo cancha. Y entonces, por lo tanto, lo que tendría que hacerse desde la Universidad de Guadalajara, desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, es promover eso. A ver, si la ciudad no cabemos por la abundancia y sobreabundancia de coches, entonces, es decir, a ver, en una bicicleta cabe en cualquier lugar, sobre todo para las generaciones jóvenes y para los profesores, es decir, a ver, llegar en esas condiciones, es decir, en una vía segura, con buen ánimo, sin echar el bofe. A ver, ¿en qué molesta eso a los colonos? A ver, que nosotros necesitamos por aquí salir los coches, bueno, sí. O sea, si tienen que salir necesariamente, tiene que construirse la ciclovía de tal manera que vea con rampa para salida de quienes estacionan ahí, o sea, de quienes salen de su coche. A ver, utilizar la calle como cochera, no, esa es la función de la calle. La calle no es área de estacionamiento. Las calles se utilizan por otros motivos. Es decir, pero a todos los fraccionamientos en el mundo, a ver, se les exige que tengan área de estacionamiento porque la calle no es para el coche. Claro. Es decir, o sea, lo usamos. A ver, y el que esté libre de culpas, pues que lance la primera piedra. Pero hay que pensar en eso. La calle es vía pública, es decir, es de todos en general, nadie en particular. De tal suerte que si yo tengo una bicicleta, yo ocupo un espacio mínimo en la vía pública, a diferencia del que lleva un coche. Y casi el que lleva el coche, casi es siempre de transporte unipersonal. De tal suerte que en las ciudades, no solamente del primer mundo, sino en Colombia y en otros lugares, en ciudades de Brasil, es lo siguiente. A ver, en primer lugar, lo tiene el transporte masivo. A ver, en Sao Paulo, por ejemplo. A ver, el transporte, es decir, el metro. El que transporta, porque diríamos ahí son miles o cientos de miles que tienen necesidad de llegar a su casa, a su trabajo, a sus estudios, a su chamba de distintas cosas, en trayectos muy largos. Es decir, Guadalajara tiene trayectos muy largos. Y enseguida de esto, diríamos, es el otro transporte convencional, es decir, a ver, el transporte público convencional, los camiones. Después es la movilidad no motorizada, estaría en tercer lugar. Y después los coches, es decir, son el furgón de cola. Pero, a ver, y eso también está en los Estados Unidos, pero en primerísimo lugar está el peatón. A ver, el peatón es el que tiene que tener la ventaja sobre todos los demás. Es decir, de tal manera que si yo me estaciono atravesando un vehículo, un coche en la banqueta, yo estoy haciendo un abuso. O sea, de una suerte de prepotencia porque le estoy impidiendo, estoy menospreciando al peatón. Si yo hago eso mismo en la ciclovía de Federalismo, a la cual no le dan mantenimiento, por cierto, yo creo que desde que se hizo no tiene mantenimiento. No, sí, y es de dar tristeza, ¿no? Porque sí, es nuestra primer ciclovía, sí, ¿no? Sí, y entonces yo creo que ahí en ese sentido, pues todas esas, es decir, a ver, todas esas opiniones valen. A ver, lo que no se vale es la hostilidad. A ver, lo que no se vale es, diríamos, las malas formas. Las malas formas es la negación de la civilización.
esta cosa, diríamos, de echar clavos, vidrios y demás. Es decir, a ver, finalmente... Poner cosas ahí. A ver, el enemigo no es el ciclista. A ver, es decir, es confundir, es tomar el rábano por las hojas. Sí, o sea, ahí ese convencimiento tiene que darse por lo siguiente, es decir, que si tradicionalmente ha habido una apropiación de la vía pública estacionando coches y demás, a ver, pues hemos crecido mal como ciudad, una ciudad que se ha contaminado, una contaminación que hace un uso poco racional de su agua, es decir, nosotros consumimos más agua potable, aparte, sin contar la que desperdiciamos por una red de distribución que es una coladera. Es decir, se habla del 40% del agua que sale de Chapala y que debe llegar a la casa, pero el 40% ya se fue al caño. Y esa ya no se recupera. No se recupera. Porque al contrario, se contamina. Ya se trasladó, ya se invirtió en energía en su traslado, ya se gastó dinero en su potabilización y sin embargo se desperdicia. Es decir, a ver, que todo eso tiene que valorarse y pensarse también en lo siguiente, es decir, a ver, que finalmente todos tenemos el mismo derecho a llegar a nuestro destino. Y entonces, por lo tanto, ¿pero por qué todos tienen que ir si todos vamos en coche, todos vamos a ir no a vuelta de rueda? La ciudad se va a convertir en un gran estacionamiento. Y contaminada además. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. En los últimos decenios, lo que se ha hecho es invertirse en la obra pública, sobre todo en nodos viales, pasos vehiculares, túneles, etcétera, que son costosísimos, pero que lo único que han hecho es estimular el uso del vehículo automotor individual. Lo cual, diríamos, si eso se ha agravado, porque además hemos tenido un sistema de transporte público malo. Es decir, si tuviéramos un buen sistema de transporte público, es decir, si tuviéramos, por decir algo, 4 o 5, deberíamos tener ya 5 líneas del tren ligero, a ver, tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, las personas tenemos que caminar. O sea, en París la mayoría de las personas andan caminando. Es decir, el metro no los lleva a su casa. Hay que caminar. O sea, y además otra de las cosas, tendríamos que descubrir también que caminar es una cosa grata. Aquí hay una llamada que queda así ad hoc a eso, ¿no? Mira, nada más la voy a decir para mandar a la pausa. Por las noches, los árboles y las plantas sueltan aromas y se acentúan en tiempo de lluvias. En el automóvil, en el carro, no percibes esto. Así es. Y en la bicicleta y caminando, ¿cómo huele después de que llueve y que vas en la bicicleta? Una cosa hermosísima, ¿no? Pues yo en lluvias, en secas, en primavera, otoño y en invierno, por donde yo vivo, que es Colinas, tienen su humilde casa. En Colinas de la Normal, casi enfrente del templo de San Judas Tadeo. Gracias. La avenida que se llama Paseo de los Filósofos está también arbolada, es decir, es el lujo de nuestra colonia, unas servidumbres arboladas extraordinarias y claro, cuando yo camino percibo el aroma de unos pinos que están ahí. Muy gratos, pero cuando voy en bicicleta me doy cuenta más porque respiro gordo. Exacto. Ahí venimos, no se vayan, vamos a la pausa. Y estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando sobre este tema de las vías recreativas, las ciclovías, la vía recreativa, que si no hubiera existido la vía recreativa, y esa es otra cosa que iba a comentar justo cuando hablaba Juan José, de todo esto que se tiene que ir de manera paulatina haciendo una cultura vial. Recuerden, al principio de la ciclovía, de la vía recreativa, se decía, no va a durar, ¿quién va? No va nadie los domingos, ¿no? ¿Y ahora qué? Descubrió una vieja vocación latente de los tapatíos del gusto por la bicicleta. Es decir, a ver, fue una suerte de catalizador que no se tenía idea del gusto que existía, porque finalmente, bueno, pues sí, efectivamente es esta tendencia, esta inercia para el coche, que hemos llegado ya al tope
y que tiene que irse echando desactivando, en buena medida, en lo que se llama el uso racional del vehículo. Es decir, a ver, no se va a renunciar tan bien a eso y nos vamos a ir al troncomóvil o cosas por el estilo, como los picapiedra, ¿no? A ver, o sea, eso no. Pero, digamos, tenemos que pensar que para ir a la tienda, de conveniencia, para ir al mercado, para ir, o sea, al templo, si me queda aquí, hay que caminar. O sea, el coche no puedo utilizarlo para cualquier cosa. Eso se llama fodongués. Y además, es decir, es una falta de racionalidad. A ver, que pues hay una persona que está enferma y demás. Bueno, en esos casos excepcionales sí, pero yo veo llegar al templo ahí de enfrente de San Judas Tadeo, que se llenan las banquetas y todo, a personas que caminan muy bien. Y también veo lo siguiente, veo personas, vamos a decir, empujando en silla de ruedas a un pariente suyo, familiar o vecino, etcétera, etcétera, y que de pronto se encuentra con la dificultad de no poder bajar la rampa porque está ocupada o está bloqueada por quien se estacionó ahí en malísima onda, ¿no? Y entonces, y luego para colmo, pues a lo mejor se va a dar la ironía de que el que hostilizó y el que bloqueó la rampa, pues le va a dar el saludo de paz a quien le hizo la vida pesada, ¿no? Y eso, bueno, en cualquier otra parroquia. Creo que finalmente, pues nos tiene que caer el 20 y tenemos que convencernos, primero, que las personas tienen, la vía pública es de todos, los que caminan, los y que tienen que ir por la banqueta, los que usan moto, los que usan bicicleta, los que usan transporte público, los taxistas, los repartidores. En algunas ciudades, incluida la Ciudad de México, el reparto, por ejemplo, del abasto de tiendas y demás, se hace en un determinado horario. O sea, no puedes estar surtiendo el gas o estar repartiendo refrescos o cervezas o lo que sea a la hora que quieras tapándolo. O sea, no hay un horario. Porque aparte va a llegar eso. No, por supuesto. Yo digo que estamos llegando tarde a muchas cosas. Pero vamos a decir, hay esos motivos. La necesidad nos va a convencer y nos va a abrir el entendimiento, porque no hay de otra, además. A ver, porque no podemos vivir peleando todo el tiempo. Es decir, si yo me peleo con mi vecino al grado de un pleito enconado y lo odio, entonces resulta de que mis condiciones de vida son malísimas. Claro. Y los de mis parientes también. Porque además decía Jorge Luis Borges que el que odia termina siendo esclavo del odiado. Porque estás pensando todo el tiempo qué le voy a hacer o qué me va a hacer. En lugar de estar pensando en lo maravillosa que es la vida en muchas cosas. Claro. Juan José, ¿qué opinas de las ciclovías? ¿Te parecen bien? Pueden hacerse mejor. O sea, pueden mejorarse. Y yo lo que creo es que esa es una tendencia irreversible. Pero están bien. No en Guadalajara, en el mundo. Creo lo siguiente, hay estudios que han hecho universidades como el ITESO, en las cuales se habla ya de estudios de movilidad, lo que se llama origen-destino. O sea, de personas que necesitan ir a trasladarse, por ejemplo, a su lugar de estudio, o que necesitan trasladarse a su trabajo o regresar a su casa, y que entonces, por lo tanto, si no les das la opción, a ver, ¿por qué no hay ciclistas? Porque no les das opción. O sea, ¿por qué las ciclovías que se inauguran, que según esto hay muchas personas, porque no les has dado opción? Y porque tienes que descubrirlo y tienes que encontrar atajos y entonces, por lo tanto, tienen que conectarse. De manera aislada, las ciclovías no son tan útiles como si se crea una red. Eso lo descubrieron en Bogotá y lo han descubierto los europeos. De una ciudad a otra. Es decir, a nosotros nos tocó hace 3 años, a 3 personas que fuimos a hacer una pedaleada de Roma a Santiago de Compostela, descubrir, por ejemplo, que en Niza, al sur de Francia, hay una ciclovía que atraviesa toda la ciudad y luego llegamos al aeropuerto, pues aquí se va a acabar. No, se conecta con otra ciudad, que es la ciudad del Olala cinematográfico, que es Cannes. Y entonces llegamos en ciclovía de Niza a Cannes.
¡Qué maravilla! Y luego de ahí en adelante tampoco tuvimos mayores problemas porque la mayoría de las carreteras europeas, yo diría como de los años 60, 70 para acá, tienen muy buenos acotamientos. Y entonces, por lo tanto, tú no vas con el Jesús en la boca. Pues sí, yo pienso que, pero bueno, a ellos les costó un tiempo. Claro. Nosotros estamos llegando tarde, pero a lo mejor ya llegamos. Sí. ¿No? Como decías al principio, malo hubiera sido no llegar. Sí. Ya estamos ahí. Entonces, la estructura de la ciclovía, estos bordes que pusieron, estos como banderines, como postes flexibles, ¿te parece que están bien? Bueno, yo lo que creo es que se debieron haber, o sea, que las autoridades de obras públicas del gobierno de Jalisco, de Guadalajara, de Zapopan y de movilidad, deben consultar a los usuarios de la bicicleta y decir, oigan, ¿ustedes cómo ven? Yo pienso, por ejemplo, que la ciclovía de Federalismo, que fue la primera, debió haberse hecho un estudio y una suerte de sondeo de opinión de los vecinos de ahí, pero también de los ciclistas. Y también de los automovilistas. A ver, porque finalmente dar la vuelta, porque los que dan la vuelta a la derecha, pues te pueden pegar. Sí, está arriesgado. Entonces, por lo tanto, hay que hacerlo con esa seguridad. Yo lo que creo, por ejemplo, con estos señalamientos abatibles, bueno, hay que ver cómo han resuelto los problemas en otro lado. O sea, que en ese sentido tenemos que aprender todos de todos. Juan José, se nos acaba el tiempo, quedan 30 segundos, te agradezco mucho. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas felicidades y pues que haya suerte para todos los que van a andar en bicicleta pues estrenándose. Gracias, buenas noches, cuídense mucho y de verdad, usen la bicicleta, les hace bien. Adiós.